Askurukipan takanitaki. Tichiri. Waliki Callantañani. Ya, Callantañan Aymari Tekawimpi. La última clase hemos visto conjugaciones, ¿correcto? ¿Cómo allá, Hanicha? Sí, señor Tichiri. Isa, Ya. Kamawa. ¿Alguien más se recuerda en qué tiempo hemos conjugado último? Tiempo presente. Ah, ya. Tiempo presente, entonces. Vale. Ah, y creo que tenían tarea, ¿no? ¿Han conjugado? ¿Han podido? ¿Sí? A ver, ¿con jamás? ¿Lograron o no lograron? Askurukipan ya Tichiri. Askurukipan, Culiacán. Uliristi. A ver, Ullaranem, Culiacán. Con el verbo alaña. Nayaj alta. Humaj alta. Hupaj ali. Hiwasaj altan. Nanakaj alapta. Humanakaj alapta. Hupanakaj alapje. Hiwasanakaj alaptan. Vale, Con el que verbo no. saracaña. Ya. Nayaj sarakta. Humaj sarakta. Hupaj sarake. Hiwasaj saraktan. Nanakaj sarakapta. Humanakaj sarakapta. Hupanakaj sarakapje. Hiwasanakaj sarakaptan. Con el verbo apacaña. Nayaj apakta. Humaj apakta. Hupaj apake. Hiwasaj apaktan. Nanakaj apakapta. Humanakaj apakapta. Hupanakaj apakapje. Hiwasanakaj apakaptan. Kaki ya Tichiri. Vale, que tiempo es Ullarañmoni. Askurukipan ya Tichiri Naya. Ya, Ullarañm, Culiaquita. Con el verbo aptaña. Naya apta, huma apta, hupa apti, hiwasa aptan. Y con plural, nanaka aptapta, humanaka aptapta, hupanaka aptapti, hiwasanak aptaptan. Y el otro verbo sería con saraña. Naya sarta, humah sarta, hupah sari, hiwasah sartan, y plural, nanakah sarapta, humanakah sarapta, hupanakah sarapi, hiwasanak saraptan. Ya, ¿cuál que poneu? ¿Qué tiempo es? A ver, Ullarañmoni. Ullarañpam, Hanas Arayasipam. A ver, Ullarañpam. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? Askurukipan ya Tichiri. Askurukipan, Culiacarrot, Ullarañm, Culiaca. Con el verbo pichaña. Nayaj pichta. Humaj pichta. Upaj pichi. Hiwasaj pichtan. Nanakaj pichaptan. Pichapta. Humanakaj pichapta. Upanakaj pichapje. Hiwasanakaj pichaptan. Con el verbo taquiña. Digo luraña. Nayaj lurta. Upaj lur. Humaj lurta. Upaj luri. Hiwasaj lurtan. Nanakaj lurapta. Humanakaj lurapta. Upanakaj lurapje. Hiwasanakaj luraptan. Esos dos muchachos. Walikio. Walikio, Culiacá. ¿Tiempo es? A ver, Pepa. Nayaj ya Tichiri. A ver, Gilata Javier.
Yarani. Con el verbo kelkaya. Nayah kelkta. Humah kelkta. Upah kelke. Hiwasah kelktan. Nanakah kelkapta. Humanakah kelkapta. Hupanakah kelkapji. Hiwasanakah kelkaptan. Con el verbo jailiña. Nayah jailta. Humah jailta. Hupah jaili. Hiwasah jailtan. Nanakah jailapta. Humanakah jailapta. Hupanakah jailapji. Jailapje. Hiwasanakah jailaptan. Eso es ya, Tichi. Ya. Me estás diciendo de jailiña, ¿no ve? Este es tu verbo, ¿no ve? Eso ya, Tichi. Ah, ya. Entonces, ya. Entonces, Chiri, ya buenos días. sabemos. Quitamos, ¿no ve? Jailta. Jailta. Jaili. Jailta. ¿No ve? ¿Ya? Walik. Anataña. Naya Gilata. Ya. Néstor, después Villanueva. A ver, Néstor, Ullaranim. Ya. Yatishiri. Nayah anata. Humah anata. Hupah anati. Hiwasa anatan. Nanakah anata. Humanakah anata. Hupanakah anati. Hiwasanakah anatan. Ya. Faltó algo ahí. A ver, en plural falta algo. A ver. ¿Cómo se pluraliza los verbos? Con el pluralizador. Apta. Quizá, ¿no ve? Esto sirve para pluralizar verbos, ¿ya? Eso te faltó aquí en plurales, ¿ya? Aquí Ya, está, ¿no ve? gracias. Naya, juma, jupa, jiwasa, pronombres singulares. Nanaka, jumanaka, upanaka, jiwasanaka, pronombres plurales. Entonces, el verbo también hay que conjugar, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Villanueva, adelante. Askirukipan Gilata. Con el verbo escuchar, oír. Ya. Nayah ista. Nayah ista. Humah ista. Hupah isti. Hiwasah istan. En plural. Nanakah istapta. Humanakah istapta. Hupanakah isti. Hiwasanakah istaptan. Askiskit Gilat. Walikiu, Gilata, waliki poneu. Paisum. Ya, walik. Entonces simplemente repasamos un poco para que quede claro, esto no tenga ninguna duda, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un verbo, a ver, ¿qué puede ser? Kelcaña, ¿ya? Kelcaña, ¿no? Es el verbo, ¿ya? Kelcaña. Entonces para conjugar singular, entonces simplemente quitamos aña, ¿no ve? Entonces, kelkta, ¿no ve? Nayah kelkta, humaj, kelcaña. Copiar esto para no estar escribiendo. Pelcaña. Entonces quito esto. Pelkta. Jupaj, quito el aña. Como termina en A, entonces va a terminar en I, ¿no ve? Jupaj, pelke. Hiwasaj, pelk, ¿no ve? Tan. Listo. Eso sería la forma singular, ¿no ve? Naya, pelkta. Juma, pelkta. Jupa, pelke. Hiwasa, pelkta. ¿Ya? Ahora la forma plural, ¿no? Pelcaña. Entonces hemos dicho, simplemente en plural quitamos la ña, ¿no ven? Entonces quitamos la ña, ya no la vocal. Aquí lo pluralizamos, PXA, pja. Ah, entonces aquí quitamos la, aquí va a haber recién la edición, ¿no ven? Pelcap, ja, ¿no ven? De la misma forma, simplemente aquí en plural quitamos el infinitivo ña, pluralizamos con edición vocálica, terminación ta. Aquí, de la misma forma, PXA, edición vocálica, entonces el cap G, ¿ven?
Aquí quitamos el infinitivo, pluralizamos, ¿no ve? Elisión vocálica y la terminación, ¿no? Entonces va a decir, nanakaj qelqapta, humanakaj qelqapta, hupanakaj qelqapje, hiwasanakaj qelqaptan. ¿No ven? ¿Alguna pregunta? Eso es tiempo presente. ¿Ya? Waliki Hayam. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? El caña es con doble L, ¿no es cierto? Con ella. Ah, ya. Podría ser. Sí, es una variación. En algunos casos sí se utiliza o utilizan doble L. No hay problema. ¿Ya? Askirukipan yatichiri. Ah, Rocío, Asturquipan. ¿Podría por favor repetir por qué lo pone, o sea, por qué ha elegido la I o la U de la terminación, ¿no? La Ya, tercera. ya. Aquí hay un error, ¿no? De escritura. Peltan, ya. Entonces, lo que decía Rocío. Hemos dicho, si el verbo, por ejemplo, pelcaña, digamos, ¿no? Pelcaña, ¿no? Entonces, solamente todos los verbos en Aymara terminan en ña, ¿no ve? Entonces, si esta vocal es A o I, esta vocal me refiero aquí, ¿no? Entonces, si es A o es I, la terminación va a ser en I, aquí como esto, ¿no? Entonces van a terminar en vocal I. Si el verbo termina en la vocal U, entonces esto va a terminación U, ¿no ven? Por ejemplo, esto kelka, entonces ya hemos cambiado por I, ¿no ve? Está la I, voy a marcar. Aquí está terminando en I, ¿sí? Aquí también está terminando en I. En plural, de hecho, van a terminar todos en I, ¿no ve? Porque PXA tiene vocal A, ¿ya? Pero en singular. Y, entonces terminación I, ¿no? En todo caso, el verbo tiene vocal A, entonces terminación I. Ahora voy a colocar otro verbo, por ejemplo, uno con A. U, por ejemplo, a ver, ¿alguien me Coser. ayuda? Luraña, no, igual termina en A. Un verbo con U. Cuña. Y juña, ya. Sabuña. Y juña, ¿no ven? Quitamos la ña, ¿no? El infinitivo. Ah, entonces ya tiene terminación U. Entonces yo voy a decir jupaj y ju, ¿no ve? Así como está, ¿no ve? Jupaj, hijo, no voy a decir jupaj, iji, ¿no ve? ¿Está claro, no ve? Ahora, Hanat, vamos a decir Tanicho. Quizá. ¿Ya? Ya. Walik. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Bien, eso ha sido tiempo presente. Ahora vamos a hacer tiempo presente continuo, ¿ya? Tiempo presente continuo. ¿Saben qué es eso? ¿Cuándo se dice así, de esa forma? Cuando decimos comiendo, tomando. Exacto, ¿no? Entonces, castellano, es decir, estamos realizando la acción o la acción todavía no ha terminado, tiempo presente continuo, ¿ya? Para hacer el tiempo presente continuo nos vamos a ayudar igual con sufijos. Uno de los sufijos es el ska, ¿ya? Entonces, este sufijo nos va a ayudar a tiempo presente continuo, ¿ya? Continuo. Ejemplo, la terminación va a seguir siendo lo mismo. A ver, vamos a utilizar un verbo, a ver, verbo sauña, lo que decía hace un momento, sauña, ¿no ven? Entonces, cuando decimos verbo sauña, igual vamos a quitar el infinitivo, ¿no? Entonces, sauña, ¿eh? Aquí, sauña, decimos, sauña, ¿ya? Ahora, aquí
agregamos, antes de la terminación, agregamos el ska. Ska. Sausk, ahora la edición vocálica va aquí. ¿No ve? Volvemos a sauña, voy a poner de nuevo el verbo, ¿ya? Este es el verbo completo, sauña, tejer, ¿no ven? O sea, tejer en el piso, en el telar, eso es sauña. Los de Itaña también es tejer, pero con palillo, con crochet, ¿ya? Entonces, sauña. Hace un momento, para conjugar los singulares, hemos quitado el infinitivo, además la vocal, ¿no ve? Así hemos quitado. Sí, los tres, así. Ahora no, vamos a hacer como si fueran... ahí para volver. Sí. Ya. Entonces, ahora... Ay, caray, un ratito. Ya está mal. Entonces, sauña. Entonces, aquí solamente quitamos el infinitivo, ¿ya? ña, luego colocamos el ska, aquí le quitamos, aquí hay edición vocálica, sausk, y la terminación, za, ¿no ve? Entonces va a decir, nayaj, sausk, za, ¿no ve? Yo estoy tejiendo. Ahora aquí, sauña de nuevo. Ahora exactamente lo mismo, quitamos la ña, ponemos ska, edición vocálica y la terminación ta. Entonces, va a decir humaj sausk ta. Ahora, tercera persona, sauña. Quitamos la ña, colocamos el ska, edición vocálica, como termina en a, terminación i. Terminación i. Hupaj sauski. ¿Ya? Hupaj sauski. Cuarta persona, ¿no? O jiwasa, ¿no? Sauña, quitamos la ña, colocamos el ska con edición vocálica y la terminación tan. Jiwasaj sausk tan. ¿Ya? O, por ejemplo, puede hacer afirmación, ¿no ve? Nayaj sausk wa, humaj sausk ta wa, hupaj sauski wa, jiwasaj sausk tan wa, ¿no ve? Pero esta es la conjugación raíz. ¿Se ha entendido? Amuy así tanich. ¿Sí? ¿No? ¿Hamsaptas? Aún no, profesor. Ya, hagamos otro Estoy ejemplo más. tejiendo significaría, profesor, la primera. ¿Perdón? La primera significaría estoy tejiendo. Correcto. Tiempo presente continuo. ¿Ya? Entonces aquí podría colocar, por ejemplo, Nayaj, Sausk, ha. ¿Ve? O afirmación, quitamos la vocal, Sausk, wa. ¿Ve? Hasta ahí. Después, por sí van a ustedes conjugar, ¿ya? Nayaj, Sausk, Sausk, ta. Humaj, Sausk, ta. Hupaj, Sauski. Hiwasaj, Sausktan. ¿No ven? Entonces yo estoy tejiendo, tú estás tejiendo, él está tejiendo, ellos están tejiendo. ¿Ya? Ya, voy a hacer otro ejemplo más aquí. ¿Ya? A ver, un verbo, a ver. Ya te caña, ya te caña. Ese es el verbo. ¿Ya? Entonces, aquí al verbo, ahora solamente voy a quitar el infinitivo, el ña. Entonces le quito, ya te ca, queda como raíz. A esto le agrego el ska. Esto, ¿no ve? Ska. A esto le quito recién la vocal. ¿Ya? A esto, a este sufijo. Quito la vocal y le agrego la terminación, ¿no ve? Za, ¿no ve? Primera persona. Entonces, ya te cas, za, ¿no ve? Ya te caña, segundo verbo. Quitamos la o el infinitivo. Colocamos el ska con edición vocálica y la terminación ta, ¿ve? Ya te cascta, humaj ya te cascta. Ahora, jupa, tercera persona, ¿ve? Ya te caña. Quitamos la ña, colocamos el ska con edición vocálica. Entonces, como terminan a, entonces la terminación y. Jupaj ya te casqui. Y finalmente, jiwasa, ¿no? Ya te caña. Quitamos la ña, el ska,
y la terminación tan. Yatekasqtan. ¿Lo ven? Entonces, esto es el verbo raíz. Simplemente está quitado el infinitivo ña. Esto es el ska, pero con elisión vocálica. Y todos estos son las terminaciones como hemos aprendido. ¿Alguna pregunta? Ahora sí se ha entendido. Sí está claro, profesor, pero esa partecita donde le aumentas el wa a yatekasqtwa, esa partecita no entiendo, profesor. Ah, ya. Por lo general, afirmamos, pues, ¿no? Entonces, el sufijo wa como tal sirve para afirmaciones positivas y negativas, ¿no ve? ¿Ya? El significado exactamente es lo mismo, pero solamente que la connotación es diferente. Entonces, aquí estamos nosotros afirmando. Entonces, digo, Nayaj yatekaskt wa. ¿Ve? Edición vocálica. Humaj o sausktua, ¿no? Humaj sauskta wa. Hupaj sauski wa. Hiwasak saustan wa. ¿Ya? Exactamente es lo mismo, solamente aquí hay una elisión vocálica, nada más. ¿Sí? A todos ellos agregan el wa, el significado es lo mismo, solamente que esto es una afirmación ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hanat, Hanich. No. A este lado igual podemos agregar. Quitamos la A, ¿no? La wa. A todos aumentamos la wa. Solo al primero la edición vocálica. ¿Ya? Entonces, yatekaskt wa, yatekasqta wa, yatekasqi wa, yatekasqtan wa. ¿No ve? Hiwasaj yatekasqtan wa. ¿No ve? Jupaj yatekasqi wa. Humaj yatekasqta wa. Mayaj yatekasqt wa. ¿No ve? ¿Sí? Vale, que haya, hanat hanecha. A ver, escriban un ejemplito, escriban. Son 4 ejemplitos, ¿no? 4, nada más. Singular estamos ahorita todavía, porque plural varía un poco, ¿ya? Esto es 1, esto es 2. 1 escriban así, ¿ya? A ver. Otro no hay dormir. ¿El prisionero cómo está? ¿Está? Ya, niat tukuyapta. Kitis tukuyim. Naya hilata. A ver, uyaranem, gila. Nayaja mancaña, verbo mancaña. ¿Ya? Nayaja mancasta. Umaja mancasta. Upaja mancasti. Iwasaj mancastan. Very good. Waliki pone un gilata. ¿Qué empieza? Allá, anatañampi. A ver. Uyara sin Nayaj, anata. Humaj, anataskta. Upaj, anataski. Hiwasaj, anatasktan. Ya, en el primer te has olvidado el SK, ¿no? Ajá, sí. Ajá, Nayaj, anataskta. Eso, bien.
Walik. Rocío, adelante. Yo luego. ¿Ya? Ya. Jessica, luego. Naya. ¿Ya? Rocío. Naya tukusta. Huma tukusta. Hupaj tukuski. Y hiwasa tukustan. ¿Ya? Walikiu. Jessica. Yo hice con el verbo luraña. ¿Ya? Nayaj luraxta, humaj luraxta, hupaj luraski, hiwasaj luraxtam. ¿Ya? Walik. Kuyaka Ruth. Arequipa y Atichiri, lo mismo, con el mismo luraña, pero de otra forma. ¿Ya? Nayaj ¿Ya? lurastua, umaj lurastawa, upaj luraskiwa, iwasaj lurastanwa. Walikiu. Kitimpis. Yo, Naya y Atichiri. Naya y Atichiri. Corina. Ya, Nayaj la ruskta, Humaj la ruskta, Upaj la ruski, Hiwasaj la ruskta. Waliki Poneu. Kitimpis. Naya, ¿Ya? Lidia. Yaranim. Kuyaka. con el verbo contaña. ¿Ya? Nayaj contaskta, Humaj contaskta, Upaj contaski, Hiwasaj contaskan. ¿Ya? Walikiu. Kitimpis. Naya y Atichiri, ¿Ya? Naya y Pelcaña. Atichiri. ¿Ya? Uyaranim. Nayaj kelkaskta, Humaj kelkaskta, Upaj kelkaski, Hiwasaj kelkastan. ¿Ya? Walik. Cecilia. Kuyaka Cecilia. Naya. Después Néstor, ¿ya? Cecilia, Néstor. Acá Cecilia, ¿no se te escucha? Ya. Gilata Néstor, entonces. Ya. Nayaj sarajsta. Humaj sarajsta. Hupaj saraski. Hiwasaj sarastan. Walik, bien. Gracias. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hanati, Hanicha. ¿Se entendió esta primera parte? ¿Sí? Quizá, profesor. ¿Ya? Entonces, tiempo presente continuo, cuando la acción todavía continúa, ¿ya? Ahora hasta aquí es singular. Ahora vamos a ver plural, ¿ya? Tiene un poco de variación, ¿ya? Y les voy a dar como estructura y solamente van a cambiar igual eso, ¿ya? A ver, vamos a trabajar con el verbo tocoña, ¿ya? No estoy escribiendo. Atichiri, Tocoña. una pregunta, mil disculpas. Sí, Entonces, adelante. ¿cómo se traduciría eso ahorita que estamos haciendo? Nayak saustua, yo estoy tejiendo, estoy, ¿no ve? Ah, yo estoy. ¿Ve? Humak sauskta, tú estás tejiendo. Hupak sauske, él está tejiendo. Hiwasak sauskta, nosotros estamos tejiendo. Ya te Ah, ya. kaskta, ¿no ve? Estoy aprendiendo. Ya te kaskta, estás aprendiendo. Ya te kaski, está aprendiendo. Ya te kaskta, estamos aprendiendo. ¿No ve? Pai suma ya te sigue. Por ejemplo, en este momento, ¿no ve? Ya te kaskta, ¿no ve? Estamos aprendiendo, ¿no ve? Estamos en acción, no hemos terminado todavía. Sigue la acción, ¿no? Por ejemplo, sirve mucho en las oraciones. Cuando estemos ya hablando de oraciones, van a decir, ¿no? No sé, tatajaj payaski, ¿no ve? Mi papá está cocinando, ¿no ve? Mamajaj mankaski, ¿no ve? ¿No ve? Jupaj ikiski, ¿no ve? O jupaj ikiskiwa. ¿Ya? Jumaj arusisktawa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, para conjugar, ¿ya? Esto tenemos que dominar, tienen que saber, ¿ya? Entonces, no es para ahora, sino para cuando ya hagamos las conversaciones, con todo esto vamos a escribir, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen que saber, ¿ya? Ya, ahora decía tiempo, igual, tiempo presente continuo, pero plural.
con el verbo tocoña, ya, tocoña. Entonces, nanakaj, ¿no ven? Entonces, aquí voy a colocar esto simplemente como ejemplo, ¿no? El verbo, ¿qué verbo estamos utilizando? Tocoña. Entonces aquí simplemente quitamos el infinitivo ña, ¿ya? Entonces, toco está quedando como raíz, ¿no ven? Toco está quedando como raíz. Ahora, aquí voy a agregar ya no el ska. Primero voy a agregar el sufijo si, ¿no? Tocó, tocó si, ¿no? Este sí está aumentando. Ahora, aquí le voy a agregar el pk. Tocosip, ¿no ve? Ahí recién voy a agregar la terminación za. Tocosipta. Entonces aquí, por ejemplo, si diría nana kaj tocosipta. ¿Ve? O tocosipwa. ¿Ya? ¿Qué hemos agregado aquí? Voy a completar todo. Luego voy a subrayar, ¿ya? Humaj. Toco, ña. Quitamos la ña. Mantenemos la vocal. Ahora ponemos el sí y el pk, ¿no? Humaj, tocos. Humaj, tocos. Ah, ya. Humaj, tocosipk, ta. Tercera persona. Hupaj, toco. Ahora sí. Pk, tocosipk. Tocosipki, ¿no? En todo caso. Tocosipki. Hiwasanakaj. Hiwasana. Falta el pluralizador de las personas. Ah, ya. Humanakaj y Jupanakaj. Humanakaj, sí, tienes razón. Hupanakaj. Hiwasanakaj. Ahora sí está mejor, ¿no ve? Sí, no. Hiwasanakaj. Verbo tocoña. Quitamos la ña, colocamos el sí, el pk, tocosip, tan. ¿Ya? Ahora marcamos, ¿ya? Para que se note la diferencia. Toco, ese es el verbo raíz, ¿ya? Toco. ¿No? En todo está con verbo raíz. Toco, toco, toco. Todo está con verbo raíz, toco. A eso le hemos agregado el sufijo si y el sufijo pka. ¿No? ¿Ya? Toditos está así. ¿Ya? Toditos está así. Voy a hacer en uno nomás. ¿Sí? Y finalmente la terminación. Za, ta, y tan. ¿Ya? Entonces lee, ¿no? Nanakaj tokosipkta, humanakaj tokosipkta, hupanakaj tokosipki, hiwasanakaj tokosipktan. ¿Ya? Nosotros estamos bailando, ustedes están bailando, ellos están bailando, nosotros estamos bailando. ¿Queda claro? Hanatanich. Entonces, si quieren, mantengan el sip, ¿no? Este sip juntos, si quieren, ¿ya? Pues siempre va a ser eso la estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto, o esto está agregando, en vez de ska, ¿no ven? Esto es. Entonces ahí le agregan la terminación. Listo. ¿Alguna pregunta? Amuesita Nietzsche. Hanata Nietzsche, a ver. Kamsaptas. A ver, voy a escribir con otro ejemplo más, ¿ya? A ver, con una aruchirispas, a ver. Plata, la Sí. traducción en castellano, en el plural. Nanakaj tokosipta, nosotros estamos bailando. Humanakaj tokosipta, ustedes están bailando. Hupanakaj tokosipki, ellos están bailando. Hiwasanakaj tokosipta, nosotros estamos bailando. Gracias, gracias. Pues, puede aumentar también la palabra wa. Correcto, exactamente lo mismo que en singular. Nanakaj tokosipt, wa, edición vocálica, ¿no ve? Solo en el primero.
En el segundo, humanakaj tokosipta wa. Humanakaj tokosipki wa. Hiwasanakaj tokosiptan wa. ¿Sí? Solamente en el primero igual, la elisión vocálica. ¿Ya? Walikit, Hanat Hanech. A ver, voy a hacer otro ejemplo más. ¿Ya? Directo a ver, con el verbo. A ver, ¿qué verbo puede ser? Iquiña, ¿ya? Iquiña es dormir, ¿no ve? Entonces, el verbo raíz, quitando el infinitivo, es iki, ¿no ve? A esto agregamos el sib, pk, sipta, ikisipta, nanakaj ikisipta o ikisiptua, ¿no ve? Iki, que es verbo raíz, agregamos si, pk, ikisipta. Iki, que es verbo raíz, el si, el pk, ikisipki, ¿no? La terminación i. Ahora, finalmente, hiwasaj, ¿no? O hiwasanakaj, en todo caso, es plural, ¿no? En este caso. Entonces, iki, verbo raíz, si, pk, terminación tan, ¿no ve? Ikisipta, ikisipta, ikisipki, hiwasanakaj ikisipta, o nanakaj ikisiptwa, humanakaj ikisiptawa, hupanakaj ikisipkiwa, hiwasanakaj ikisiptanwa. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanat, Hanicha. ¿Todo claro? Kanas Yuhilat. Walik. Chiri, una pregunta. ¿Cómo Sí. podemos identificar al verbo, la palabra raíz del verbo? Ya. Hemos dicho todas las palabras, pero no todas las palabras. Todos los verbos terminan en ña. ¿Ya? Entonces, si agarran el diccionario, entonces todas las palabras que terminan en ña son verbos. ¿Ya? Entonces, ahora algunos como este iquiña, ¿no ve? También puede ser sustantivo. Ahora, eso ya depende del contexto, ¿no? Entonces, también puede ser la colcha, la frazada, ¿no ve? Iquiña, ¿no ve? Entonces, en ese momento es sustantivo, no es verbo, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificamos la palabra raíz como tal, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, un verbo, a ver, puede ser ullaña, ullaña, ¿no ve? Entonces, si le quitamos la ña, entonces este es el verbo raíz, ¿no ve? Entonces ahora me dices, por ejemplo, aquí, ¿no ve? Aquí, digamos, yo quiero saber cuál es el verbo, digamos que no sé, ¿no ve? Entonces, el que conjuga, ¿no ve? Entonces, lo que tenemos que tener claro es el sip, esto es para plurales, ¿no ve? Entonces, esto es la raíz como tal, ¿ya? O aquí, por ejemplo, ¿no? Sauskta, ¿no? Este ska es un sufijo que se utiliza en singular para tiempo presente continuo. Entonces, la raíz es el sau. Entonces, más que identificar de esta forma, tal vez lo que tienes que hacer es conocer los verbos, las palabras, ¿ya? Entonces, vocabulario. ¿Está claro, no ve? Sí, Sapa, eso me hace. Vale, kuna está en pechuti. ¿Y cómo se Chiri, dice? Pues Richard, adelante. Chiri. En este caso, buen día, disculpa. En este caso, el sufijo, ¿estamos utilizando dos sufijos o un solo sufijo del SIPK? Son dos en todo caso. Sí, y es el otro el PK. En todo caso, este es igual con A, pero estamos con elisión vocálica. ¿Ya? Gracias. Ya, ¿alguien más quería preguntar? Ya, Tichiri, ¿cómo se Sí. diría qué estás haciendo en todo caso? Kuns luraskta, ¿no ve? La pregunta, ¿no ve? ¿Qué estás haciendo en este momento? Por ejemplo, entonces la kuna es qué, ¿no ve? Entonces hemos dicho que kuna tiene que trabajar sí o sí con sa, ¿no ve? Entonces, edición vocálica, ¿no ve? Kuns luraskta, ¿no ve? ¿Ve?
Ay, caray, luraskta, mira. Ahí está, el SK. Luraskta, ¿qué terminación es? Segunda persona. Entonces me estoy refiriendo a una segunda persona. Ahora, si yo quisiera saber, por ejemplo, yo le pregunto en este momento a, no sé, a Corina, ¿no? Kuns luraskta, ¿no ve? Estoy refiriendo, Corina en este momento es mi interlocutor, entonces segunda persona. Pero quiero saber qué está haciendo su hijo de la Corina, ¿no? Kuns luraski, ¿no ve? Kuns luraski, ¿no ve? Pregunta, ¿no? Kuns luraski. Quiero saber, no sé, a todos ustedes les preguntan, no sé qué estamos haciendo en este momento, ¿no ve? Kuns lurasktan, ¿no ve? Kuns lurasktan, ¿no ve? O tal vez estoy bien despistado, ¿no? No sé qué estoy haciendo, ¿no? Kuns luraskta, ¿no ve? Entonces, igual en las preguntas va la terminación, porque aquí estamos conjugando con el verbo, luraña. ¿Está claro, no ve? ¿Kanajaya? Y, licenciado, si lo terminamos, digamos, kuns lurasktaja, Ya, no kuns hay problema, porque lurasktanja, hemos puede dicho ser también, ja ¿ve? como tal, es un sufijo tópico. Básicamente no altera nada el ja, nada. Solamente sirve la ja para suavizar. Hemos dicho, en el idioma aymara hablamos así más o menos como, así medio lineal, ¿ya? Entonces, no hay entonaciones. Entonces, cuando hay así entonaciones, entonces el ja suaviza. ¿Ya? Para eso nomás sirve, es tópico el ja, ¿ya? Aunque tiene otra función más. Vamos a ver más adelante sufijos, ¿ya? Hanat, amuyasit, Hisa. waleki. Entonces, ahí vamos a terminar. Ya te acabo. Pero ustedes van a escribir, ¿ya? Dos ejemplitos, ¿ya? Dos ejemplitos de forma plural, ¿ya? Tiempo presente continuo, ¿ya? Chao, ¿ya? Dos ejemplos. Hanajaya, ¿queda claro, no ve la indicación? ¿Solo plural? Sí, o si quieren también hagan con singular, no hay problema, ¿ya? Pero lo que me Ya. interesa ahorita, han hecho, ¿no ve? De singular, pero no han hecho de plural, ¿ya? Ujú. Ya, mejor se hacen así varios ejemplos, ¿no? La idea es aprender, ¿no? Entonces, cuando se hace, se aprende. No sé si les pasa eso, por ejemplo, digamos, tienen un examen, ¿no? Entonces, muchas veces lees y ya, lo que lees no te queda, ¿no? Entonces, la mejor forma es apuntar, ¿no? Entonces, vas escribiendo en las hojas todo lo que vas entendiendo y después de unos 2, 3, ya te la sabes todo, ¿no? Entonces, así también es el idioma, ¿no? Entonces, hay que poner en práctica, hay que aprender, hay que escribir, ¿ya? Walek, jutirur kam takin, walek para pata, ikisin kama, Ikisin kamay, tichiri. ikisin kama, Kama, ya ikisin te kama.